Buenas noches. El tema que hoy voy a tratar es un tema bastante cercano para mí porque lo conozco de primera mano, no me lo han contado, no lo leí en Wikipedia, no lo conocí por el católico agrio, no. Es un tema que yo he vivido, es el de la renovación carismática católica. Bueno, en primer lugar debo mencionar mi filiación religiosa actual. Actualmente soy cercano a la Iglesia Ortodoxa, pero en el pasado fui católico, sí, bueno, por tradición familiar y también durante algunos años por compromiso y decisión propia. Pasé en la renovación carismática católica más de 4 años de mi vida, casi 5, desde que tenía entre 14 y 15 años hasta avanzados los 19. Eh, y bueno, ¿a qué se debe este podcast? Lo que pasa es que últimamente he estado leyendo en algunas páginas que parece que la gente que pertenece a este movimiento está tratando de lavarse de sus orígenes, ¿no? Sus orígenes son abiertamente pentecostales. Dicen que cuando ves algo que parece pato, hace como pato y camina como pato, pues es un pato. Esto es muy evidente en la renovación carismática católica. Bueno, vamos a sus orígenes. Se originó en la década de los 60, si mal no recuerdo fue en el año 67, en la Universidad de Duquesne, una universidad católica de Estados Unidos, y es por esta característica de que fue una universidad católica que muchos dicen, no, el movimiento se originó en un ambiente católico, pero, un momento, no fue tan así, porque lo que se olvidan de mencionar en las páginas oficiales de la renovación carismática es el hecho de que sí, fueron dos profesores de esa universidad, William Storey y Ralph Keifer, si no me equivoco, Keifer o Keller, Keifer creo que fue, quienes decidieron en una oración recibir el bautismo del Espíritu Santo. La cuestión es de dónde les vino esa idea del bautismo en el Espíritu Santo, si no es bíblica, o sea, bautismo es uno, te bautizas como bueno, en la ceremonia bautismal que en el catolicismo es bastante frecuente hacerla cuando estás pequeño, ¿no? Pero un bautismo en el Espíritu Santo, un segundo bautismo, ¿para qué si ya estás bautizado? Bueno, parece que estas personas leyeron un libro pentecostal llamado La Cruz y el Puñal, y que estuvieron en compañía de un movimiento llamado Cursillos de Cristiandad, que ya tenía cierta influencia pentecostal. Para recibir este bautismo en el Espíritu Santo que no era aprobado en el catolicismo, y que debieron conocer debido a que eran estadounidenses, están en un ambiente predominantemente protestante y donde el pentecostalismo ya había arraigado hace varias décadas antes, y quien es la persona que les da la primera efusión del Espíritu Santo es Florence Dodge, que es presbiteriana de la línea pentecostal. Es aquí donde trazamos el origen, ¿no? Dicen que en el caso del catolicismo y de la ortodoxia, por ejemplo, cuando tú existe lo que se llama sucesión apostólica. Estoy haciendo un ejemplo quizá no muy apropiado, pero se entiende a qué voy, creo. Cuando tú ves a un pope ortodoxo o a un cura católico, eh, puedes trazar una línea de sucesión de dónde le viene, digámoslo así, ese poder que tienen de ser llamados sucesores de los apóstoles, pues porque puedes trazar una línea directa hasta su origen, y su origen lo encontraría supuestamente en Jesucristo, a través de los apóstoles que habrían ordenado presbíteros y todo eso. Digamos que aquí, ¿dónde encontramos el origen, la filiación la primera efusión? Pues en una mujer evangélica, protestante, pentecostal, como la quieran llamar. Ya, desde aquí queda clarísimo que el origen de este movimiento es pentecostal. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Después de esto, también alguien que contribuyó a que la renovación carismática siguiera fluyendo en el catolicismo fue un pastor pentecostal, David du Plessis, si no me equivoco el nombre, que él incluso fue el representante de los pentecostales en el Concilio Vaticano II, en un concilio que tiene sus acusaciones por ahí. Y sus acusaciones son de que en muchos aspectos se transigió
del catolicismo que se hubo llevado durante más de 1500 años, durante más de, perdón, 1950 años, 1960 años antes de este concilio, para poderlo hacer más ecuménico, agarrando elementos protestantes. Se cambió la misa tradicional por una misa llamada del Nuevo Orden. Bueno, eso daría para otro audio. Lo que vamos a ver aquí es que hubo mucha influencia pentecostal en los orígenes, pero vamos a mi experiencia personal. La primera experiencia que tuve con un cristianismo vivido, en el sentido de no ir solo a un culto o tener tu cruz en la casa y decir que eres cristiano de alguna denominación, fue cuando tenía 12 años, y por esas circunstancias de la vida me encontraba un tanto triste y caigo en una iglesia que quienes son de Lima conocerán, queda en Breña, se llama Dios es Amor, una iglesia pentecostal. Entré y vi todo lo que ahí suele ocurrir, ¿no? Que se desmaya. Recuerdo que una de las primeras veces que fui pidieron que todos llevaran unas botellas de agua, porque supuestamente iba a bajar el Espíritu Santo, iba a mover el agua y esa agua iba a ser bendecida, ¿no? Estas y otras cosas. Bueno, la gente se caía, supuestamente recibían el Espíritu Santo, supuestamente se curaban las enfermedades, recibían dones, carismas, hablaban en lenguas, tenían visiones, todo esto. Y yo estuve acostumbrado a eso, me fascinó, no lo voy a negar. Uno de adolescente y de puber es muy impresionable, pero mi familia me insistía para que regrese al catolicismo. En esas circunstancias se da que en mi colegio, un colegio particular, se retira el profesor de religión y aparece de la noche a la mañana pues un caballero joven. En ese tiempo tendría él 26 años, 25 años, y este señor pues rompe los moldes de lo que había sido hasta ese momento la enseñanza católica. Él era el líder de un grupo juvenil de oración de la Renovación Carismática de mi distrito. Y una de las primeras cosas que hizo fue pues hacer proselitismo. Usaba su cátedra en el colegio, bueno, cátedra creo que usa para la universidad, pero la idea es esa, en fin. Digamos que para decirnos que si queríamos puntos extra, o peor aún, si queríamos renovarnos en el espíritu, si queríamos realmente sentir lo que era un cristianismo vivo, un catolicismo vivo, pues debíamos ir a su grupo, porque ahí se sentía realmente el pasar del Espíritu Santo, se sentía la presencia de Dios y todo eso, ¿no? Unas palabras muy sectarias que a mí me recordaron una gran característica de Dios es Amor, ¿no? Que es quizá la única iglesia evangélica pentecostal que le chapa pues abiertamente feligreses a las otras iglesias pentecostales. Bueno, aunque en sí todas, he escuchado a mucha gente, ¿no?, en iglesias pentecostales que siempre están con la de el Espíritu Santo se mueve más en mi iglesia que en la tuya, venga a la mía. Sí, es que en la mía cuando estoy cerca del altar lo siento. Emotividad barata, ¿no? Emotividad barata, subjetividad de lo más estúpida. O que todos son evangélicos, supuestamente son cristianos y todo el rollo, pero no, que los pentecostales sentimos una fe viva porque el Espíritu Santo viene, se mueve, lo palpamos, casi lo palpamos, mejor dicho, pero los bautistas no, están apagados, el Espíritu no vive en ellos, los metodistas tal cosa y todo ese rollo. Bueno, entonces me recordó, accedí a ir. Me encontré pues, bueno, mi familia me apoyaron porque no sabían, y creo que hasta ahora no saben lo que es la renovación carismática en sí. Me llamó la atención porque no sentí ningún choque, ningún trauma. Para mí fue seguir en el pentecostalismo. Era básicamente lo mismo, entrabas, todo eran cánticos, que el granito de mostaza, que renuévame. En los momentos de alabanza todos los cánticos eran protestantes. Ahí conocí a Jesús Adrián Romero, a Marcela Gándara, a Rojo, en fin. También porque entre ellos la música que se pasaban en los CDs era protestante, totalmente. Si acaso alguna vez escuché por ahí una canción de Martín Valverde o de la hermana Glenda, fue circunstancial. Pero vamos a esas cosas. Asistí a varios retiros
siempre se repetía aquello de que incluso en una canción vamos a alabar al Señor con panderos y danzas, en el cielo, en la tierra se canta, en el cielo se oye, me acuerdo de esa canción, la de muchos hijos tiene el padre Abraham, constantes, había una que la rosa de Sharon, o sea, eran continuas menciones al Antiguo Testamento, algo que es totalmente desusado en el catolicismo, que siempre se ha centrado en aquello del nuevo pacto, que nosotros ya no estamos bajo el Antiguo Pacto, Israel ya no es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios somos los cristianos, desde que Jesús murió en la cruz por nosotros, resucitó un domingo, y con ello se acabó la dictadura del sábado, y pues nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. El Antiguo Testamento queda, digamos así, derogado. Los 10 mandamientos ahora son esos 2 mandamientos que nos dio, 2 en 1, que nos dio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que fueron amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero todos sabemos que los pentecostales, en sí todos los protestantes, tienen esta fijación con el Antiguo Testamento que los lleva incluso a tonterías tales como pretender que el actual Estado de Israel, el Estado sionista, es el sucesor legítimo de los israelitas de la antigüedad, ¿no? O sea, tú ves ahí un patario que es seguramente de una tribu del centro de Europa que se convirtió al judaísmo hace 1000 años, pero dices que es un israelita, pues, o sea, en fin. Pero no vamos a ese tema, vamos al tema que los carismáticos son quizá el único grupo católico que hace eso que también hacen los pentecostales. Cuando uno les dice por qué chillan, por qué panderos, por qué danzas, por qué se ponen a cantar, por qué llevan guitarra y hasta batería al templo, porque yo lo he visto en la iglesia católica a la que pertenecía, que para más señas queda en Barranco. Se justificaban porque en el Salmo tal dicen, todo el Antiguo Testamento. Bueno, en fin, esto habla demasiado de la visión protestante que tienen. Lo otro, cuando estuve pues en un retiro, recuerdo muy bien que el líder nos dijo, se forman, es también la forma de asociarse, bueno, es muy parecida a la iglesia evangélica, o sea, en grupitos, claro, en el catolicismo se llaman células, pero bueno, hay otros términos que se mantienen como ministerios, ministerio de alabanza, adoración, equipo de liturgia, bueno, en fin, ese tipo de cosas, pero recuerdo que el chico que estaba a cargo de esto nos muestra una imagen de Jesús, un crucifijo de yeso, y nos dice, siempre gritando, típico pentecostal, ¿ustedes creen que Jesús está aquí? ¿Ustedes creen que crucifijo representa a Dios? Todos bueno, casi un automático dijimos que sí. Él sacó un pequeño martillo de su bolsillo y rompió en pedazos en el piso eso, mientras gritaba, esto no representa a Dios, este no es Dios, nadie sabe cómo fue Jesús, estas son creencias que entorpecen, que tú tienes que vivir un Cristo vivo y todo ese rollo. Bueno, no creo que le guste mucho a un sacerdote no carismático ver que rompen un objeto de devoción como es un crucifijo de yeso, ¿no? De eso a esos evangélicos que cuando se convierten del catolicismo al evangelicalismo rompen todos sus corazones de Jesús y esas cosas y los botan en la calle, creo que están en la misma línea. Después de eso, bueno, el grupo se sumergió en el hecatombe, se hablaba mucho de alegría, de esas cosas, pero o sea, la gente se empezó a desbandar, no se hablaba nada de moral, los temas que se daban eran temas protestantizados, que la alegría, que esto, que el otro, que el Espíritu Santo por aquí, por allá, se hablaba mucho ya supuesta dones de lenguas, supuestos carismas, que supuestamente si existieran deberían cambiar a la persona, pero la gente terminaba llevando la misma vida mundana que siempre y nadie los corregía. Incluso cuando hablábamos, oye, ¿de verdad sentiste el Espíritu Santo? No, no lo sentí. Entonces, ¿por qué te has desmayado? ¿Por qué te has caído? ¿Por qué has descansado en el Espíritu? Como es el término que utilizan. No, es que bueno, me dio palta. Vi que algunos se cayeron y bueno, un efecto contagio, ¿no? Yo, para que no digan que soy el raro. Hasta el mismo líder del grupo juvenil de oración terminó, pues, en realidad muchos terminaron embarazando a sus enamoradas del grupo, otros terminaron incluso
pasándose a iglesias protestantes, como digo, por lo mismo que me ocurrió a mí en sentido inverso. Me pasé de una iglesia pentecostal al catolicismo carismático porque estaban en la misma sintonía. Para mí no era un cambio, era, bueno, me voy de un templo a otro, pero estamos en la misma línea. Por último, hasta el propio sacerdote dejó los votos. También era un sacerdote carismático. Bueno, en sí 15 minutos no dan para mucho, pero la idea es esa. El catolicismo carismático no es catolicismo.